Es una bendición, ¿verdad?, de poder compartir ese seminario, ¿verdad?, en esta noche con cada uno de ustedes. Muy importante para el crecimiento de nuestra espiritualidad, muy importante para el crecimiento, ¿verdad?, y el desarrollo de la iglesia en nuestros tiempos. Y vamos a compartir, ¿verdad?, el tema que nos han encomendado para esta tarde. Vamos a ver. Consejos prácticos para el desarrollo de una familia espiritual. Y vamos a tratar de concentrarnos esos 45 minutos. Vamos a tratar de romper el récord y sacar en menos tiempo. Y hermano, el tema de la espiritualidad es un tema poco tratado, pero muy necesario en nuestros tiempos. Es muy necesario que cada uno de nosotros tengamos bien claro, ¿verdad?, qué significa ser espirituales. Porque si hay algo, hermano, que no lo vemos a diario, si hay algo que no vemos en nuestras congregaciones, es que se nos hable específicamente de este tema de la espiritualidad. Porque eso nos va a llevar a poder desarrollar una familia como tal. Entonces vamos a tratar de lo que es la espiritualidad. Y cuando nos referimos, amados hermanos, a la espiritualidad, nos estamos refiriendo a que espiritualidad es un estilo de vida. Es la forma de contemplar, vivir y transmitir a Jesús, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tratar de abordar en este seminario. Cuando nos referimos a eso, nos estamos refiriendo a ciertos principios y actitudes, ¿verdad?, que se nos dan a través de nuestro crecimiento y a través, ¿verdad?, del ministerio que desarrollamos dentro de la congregación. En otras palabras, cuando nos referimos a espiritualidad o a crecimiento espiritual, nos referimos a la forma de seguir a Jesús. Y yo quisiera preguntarte, amado hermano, ¿de qué manera al día de hoy, de qué forma estás siguiendo a Jesús? ¿Cómo está siendo tu crecimiento desde que viniste a formar parte de la iglesia? ¿Cuánto has crecido? Porque eso, hermano, cuánto yo he crecido, nos va a llevar, hermanos, a enfocarnos en el nivel de espiritualidad que tenga la congregación de donde yo pertenezco. Si yo les preguntara, amados hermanos, en esta noche, si yo les preguntara, escuche bien, ¿quién de nosotros, o que se pusiera de pie, todo aquel que crea que ya alcanzó o ya ha llegado al tope de la madurez espiritual en Cristo, ¿quién se pondría de pie? Yo les aseguro, hermano, que casi nadie se pondría de pie. Y si alguien se pone de pie, pues obviamente quedaría descubierto que hay alguien entre nosotros que es autoengañado. Porque la vida cristiana, hermano, se trata de una vida de constante crecimiento. Así que comenzando del que les habla, siguiendo por todos ustedes, aquí, amados hermanos, nadie ha llegado al tope espiritual que Cristo quiere. ¿Por qué? Porque este crecimiento, hermanos, llega o concluye hasta que nos llegue la muerte o nuestro Señor Jesús se manifieste. Entonces no nos podemos dar el lujo de decir, hermanos, yo ya estoy en donde debería estar. Yo ya estoy completamente con todo el conocimiento completo. No, amados hermanos, no podemos llegar a pensar de esa manera. Incluso Pablo, cuando nos vamos a una de sus cartas allá en Filipenses, refiriéndose a este tema de lo que es el crecimiento espiritual, allá en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, él nos dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido en Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Imagínense. Y cuando nosotros seguimos leyendo lo que está diciendo Pablo, amados hermanos, Pablo siendo un apóstol, elegido directamente por el Señor Jesús, un hombre, amados hermanos, que predicó la palabra, tuvo viaje misionero, el ministerio fue muy grande. Encontramos a un Pablo que dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. ¿Por qué? Porque Pablo tenía bien claro que la vida del cristiano es una vida, ¿de qué?
de crecimiento. Y entonces, hermanos, cuando hablamos de espiritualidad, nos estamos refiriendo a la forma de cómo seguimos a Jesús. Y si hay algo que nos ha afectado en nuestros tiempos, si hay algo lamentablemente que nos ha desafiado a cada uno de nosotros, es que muchos que profesan ser cristianos han sido infectados por el fatalismo. ¿Alguna vez usted había escuchado la palabra fatalismo? Lamentablemente, nuestras congregaciones, las iglesias de Cristo, la iglesia del Señor, ha sido infectado por este virus, llamémoslo de esa manera, por el fatalismo. Muchos, lamentablemente, les ha venido a perjudicar en el desarrollo espiritual de la iglesia. Y con esa palabra, hermano, de fatalismo, no la podemos confundir con lo que es la soberanía de Dios. Nosotros creemos en la soberanía de Dios, pero eso no nos hace fatalistas. El fatalismo, entonces, para los que no habían escuchado esta palabra, el fatalismo es una creencia que sostiene que la totalidad de los acontecimientos se producen, escuche bien, se producen por acción de destino o por una predeterminación que no puede evitarse. En otras palabras, lamentablemente muchos han llegado a creer que están destinados a la mediocridad. ¿Por qué, amados hermanos, nuestras iglesias no crecen en espiritualidad? Porque comenzando desde el líder muchas veces, siguiendo por todos los hermanos, quienes conforman la iglesia, porque es algo que se le transmite, se ha llegado a crear esta mentalidad de que estamos destinados a no crecer, que el crecimiento, el ser espiritual, o el ser predicador, el ser un orador, el ser una maestra de niño, el ser una maestra de dama, no es algo que me compete a mí, no es algo que yo pueda desarrollar porque yo no tuve una vida fácil. Es una vida que esto es algo que el destino se lo había predestinado al hermano Steven. El hermano Steven es bueno a memorizar. Pero yo no puedo hacer eso, mi destino es no compararme con esto. Entonces el fatalismo, eso es lo que te dice, que tú estás destinado a tener una vida mediocre, que tú estás predeterminado a no crecer, a quedarte en lo que sos y nada más. Lamentablemente, muchos creyentes en nuestras congregaciones tienen su teología basadas en emociones de sus experiencias pasadas. Y entonces el fatalismo te hace creer la idea que como allá afuera antes de ser cristiano tuviste una vida dura, tuviste una vida llena de pecado, una vida de debilidad, una vida que solo te gustaba la fiesta, que te gustaba la vida alegre, y cuando vienes a la iglesia te dice que aquí no vas a poder cambiar jamás. Esa es la idea que te vende el fatalismo o la predeterminación, que todos los acontecimientos o las cosas ya están declarados y que tu vida va a ser así. Muchos, lamentablemente, como lo dije, tienen en nuestras congregaciones tienen su teología basada en emociones de sus experiencias pasadas y no en lo que dice la palabra de Dios. Muchas personas, muchos creyentes, muchas iglesias creen de que ya no hay otra opción. Ya los hermanos que tienen que ser espirituales, super espirituales, les llaman, ya están. Y yo no voy a poder ser igual a ellos. Yo no voy a poder hacer como un Pablo. Yo no voy a poder llegar a ser como Pedro, dice. Hermano, cuando la palabra es la misma de ayer. La palabra es hoy y la palabra será siempre. Amén. ¿Se da cuenta? Esa es la idea entonces que nos vende el fatalismo. Y en esta noche, amados hermanos, es lo que quiero tratar de encontrar en este seminario. De que sí, amados hermanos, hay otra opción. De que sí hay otra forma y Dios nos da los recursos para poder crecer espiritualmente, para que nuestras iglesias se desarrollen de una forma sólida, de una forma estable. Como ya lo mencionaba en la exposición anterior, una iglesia que cuando vengan los vientos y soplen fuerte, pues las personas que la componen estén bien arraizados y ¿sabe qué? Y no se vayan. Eso es lo que vamos a tratar de la iglesia. Hoy quiero decirte que no estamos condenados a quedarnos así como estamos.
ni yo tampoco, porque necesitamos crecer. Necesitamos, hermanos, y gran parte de lo que vamos a ver en este seminario, necesitamos reflejar lo que la palabra del Señor nos manda, porque al final van a ver que el propósito principal que Dios quiere para cada uno de nosotros cuando hablamos de crecer es que lleguemos a ser semejantes, ¿sabe a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que la palabra de Dios nos va a transmitir. Así como no podemos quedarnos así como estamos. Solo, amados hermanos, que no existe ningún atajo en la carrera de la fe. Ninguna experiencia mística o emocional que nos lleve a crecer de la noche a la mañana. El crecimiento del cual vamos a hablar, amados hermanos, es un crecimiento gradual. Es un crecimiento que dura para toda la vida, hasta que nos muramos o hasta que Cristo venga. Así que, queramos o no, hermanos, nuestra vida cristiana estará en constante crecimiento hasta los últimos días de nuestra vida. Así que vamos a ver en la palabra de Dios el consejo que nos quiere transmitir y vamos a estarnos basando por cuestión de tiempo en tres consejos prácticos que nos van a ayudar a desarrollar familias espirituales. Pero para poder tener familias espirituales, como siempre lo digo, todo tiene que comenzar en casa. Primeramente por cada uno de nosotros, para que eso se pueda ver reflejado en la iglesia y el mundo, amados hermanos, pueda ver reflejado en la iglesia la imagen de nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a irnos a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. En adelante lo que nos dice la palabra de Dios. La verdad, hermano, es que el tiempo nos va a premiar. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22 en adelante. Y dice la palabra: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros extrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Escuche, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Iglesia, ¿qué es lo primero que nos manda a hacer el Señor para que nosotros podamos crecer en espiritualidad? ¿Qué es lo primero que nos dice el Señor? Desear como niño recién nacido la leche no adulterada. Hermanos, acá la palabra de Dios no nos está dando una opción, nos está dando un mandamiento, nos está dando un mandato. Y el Señor aquí nos está diciendo que si queremos crecer, lo primero que hay que hacer es desear. Desear. ¿Por qué, amados hermanos? Vean qué sencillo. Vean qué sencillo. ¿Cuántos desean una toma de café en estos momentos? ¿Y sabe qué, amado hermano? Y ese deseo a ti lo va a llevar. Que una vez que termine esa exposición, lo primero que vaya a buscar es el café. Y si no le dan el café, lo primero que va a llegar a hacer a su casa cuando llegue, ¿sabe qué es? Una toma de café. Porque lo primero, hermano, lo primero se comienza por desear. Entonces aquí encontramos un mandamiento del Señor que dice que debemos desear. Amados hermanos, en ese momento tú te tienes que identificar cuán grande o cuán pequeño es tu apetito por desear la palabra de Dios. Amado hermano, ¿cuánto deseas tú la palabra de Dios? Cuando te levantas, ¿cuánto deseas la palabra de Dios?
Cuando estás en el trabajo, tú deseas la palabra de Dios. Cuando estás con tus amigos, tú deseas la palabra de Dios. Es algo que debemos de preguntarnos. Es algo que debemos de interrogarnos, cada uno de nosotros. Y vean que interesante, porque acá el mandato, amado hermano, no es que tú leas, o que tú la estudies, o que tú la enseñes a otro. Por supuesto que esas cosas se tienen que hacer, y son importantes para nuestra salvación. Pero aquí el mandato primordial está en que debemos desear la palabra de Dios como una leche espiritual. Debemos desearla. Es lo primero que el Señor nos está diciendo. Queremos que nuestra familia y la iglesia crezca espiritualmente. Debemos desear la Biblia, la palabra de Dios. Esa palabra desear, amados hermanos, transmite la idea de algo que es muy necesario para tu vida. Transmite la idea de algo que no lo vas a satisfacer nada más que sea lo que estás deseando. En otras palabras, la palabra de Dios. De algo que te hace falta para vivir, para respirar. La palabra de Dios. Es la idea que nos transmite. Todo creyente, amado hermano, debe desear la leche espiritual no adulterada como niño recién nacido. Si usted se da cuenta, hermano, si usted se da cuenta, cuando un niño recién nacido está inquieto, ¿por qué es? Porque quiere leche materna. Vean, si la hija de nuestro hermano Byron, ella se nos pone inquieta, por eso vemos a la hermana se levanta y se va al salón de niños. ¿Sabe por qué? Porque ella está pidiendo leche. La hermana le puede dar el celular, la hermana le puede dar un muñeco, la hermana le puede dar cualquier otra cosa. ¿Y sabe qué? La niña siempre va a llorar. ¿Por qué? Porque ella quiere leche. Por eso alguien dijo que los niños vienen, alguien mencionaba esa parte, que los niños vienen con un desorden obsesivo compulsivo. Los niños vienen, escuchen esta parte porque es bien interesante. El niño nace con un desorden obsesivo compulsivo. ¿Por qué menciono eso? Porque el niño está dormido y se despierta, ¿qué es lo primero que quiere? Leche. El niño cada 2 horas, ¿qué es lo que quiere? Leche. Dice que en cierto momento un hombre que tenía muchas deudas, y un amigo le preguntó, ¿pero tú cómo haces para dormir tan tranquilo? Y ese hombre le contestó, pues yo duermo como niño. ¿Pero cómo, si los niños duermen tranquilos? No, me levanto cada 2 horas y me levanto llorando. Y hermano, si esa es la realidad, a los niños se les puede dar un peluche y sabe, el niño no se va a contentar porque el niño lo que quiere es esto. Y es por eso, amados hermanos, que encontramos la analogía o la comparación de Pedro, que nosotros como iglesia debemos desear la palabra como los niños recién nacidos desean la leche materna. Es la analogía que nos está diciendo Pedro nos está diciendo que así debemos desear la palabra. Y si tú eres cristiano, la debes desear como niño. El salmista, en Salmos capítulo 19, versículo 10, dice: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que destila del panal. Y cuando nosotros vamos y leemos en Salmos capítulo 119, todo el capítulo, nos vamos a encontrar que allí encontramos todo un poema de un hombre que desea la palabra de Dios con un deseo tan intenso. Se cree que el escritor, ¿verdad?, fue Esdras, y ahí en esos versículos del Salmo 119 encontramos todo un poema de un hombre que realmente desea la palabra de Dios, de una mujer que realmente desea la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, necesitamos crecer. Pero la única forma de cómo vamos a crecer es si deseamos la palabra de Dios. La iglesia va a crecer si deseamos la palabra de Dios. Número 2. Rápidamente. Número 2. Ya que habéis
ya que habéis, dice la palabra, gustado. Versículo 3 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí, hermanos, hay un pues. La Biblia de la América lo traduce como un por tanto. Y eso, hermanos, es por hacer una conexión de este versículo con el versículo 22 que acabamos de leer. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Hermanos, ¿cuántos somos bautizados aquí? Todos. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, aquí lo que nos dice el escritor, que todo lo que somos cristianos, nuestros corazones han sido, ¿qué? Purificados. Y por eso viene en el capítulo 2, versículo 3, y dice, si habéis gustado la benignidad del Señor, nosotros ya hemos sido parte, y por ser parte de esto, hermanos, entonces esto nos lleva a pensar y nos lleva a creer que nosotros no solamente debemos desear la palabra de Dios, sino también deleitarnos en la palabra de Dios, porque nosotros formamos parte de ese grupo a los cuales sus corazones ya han sido purificados. Entonces, hermano, cuando cada que tú vienes y te reúnes, cuando tú llegas a tu congregación a adorar y a reunirte, hermano, tú te tienes que deleitar en lo que está haciendo la iglesia. Tú te tienes que deleitar a la hora que pasen a predicar. Tú te tienes que deleitar a la hora de leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice la palabra, si ya habéis gustado. El nuevo nacimiento se produce por la palabra. ¿Qué debemos hacer entonces ahora? Alimentarnos por esa misma palabra, por la cual fuimos transformados. Ahora, tú no solamente debes desear la palabra, sino deleitarte en ella. Hermanos, si hasta que la iglesia no aprenda a deleitarse en la palabra de Dios, primeramente tú, luego la iglesia, nuestras iglesias no serán espirituales. No serán espirituales. Entonces, amados hermanos, la misma palabra que Dios usó para darnos vida es la misma que Él usó para sostener y fortalecer esa misma vida. En otras palabras, como nuestras almas ya fueron purificadas, Dios ha purificado nuestro corazón, nosotros entonces debemos de deleitarnos en ella. ¿Sabe por qué? Porque es el mismo Dios que nos sostiene. Porque la palabra de Dios, como lo dije al principio, no cambia. Porque la palabra de Dios tiene vida. En otras palabras, vamos hermanos, por eso encontramos muchas frases que dicen, como dice el Espíritu Santo. Esas frases, como dice el Espíritu Santo, hermano, no es algo que ya pasó en el pasado, ¿verdad? La redundancia. Sino es algo que lo dijo, lo dice y lo seguirá diciendo. Es una palabra viva. ¿Y por qué debemos deleitarnos entonces en ella? Porque esa palabra a nosotros nos va a sostener y nos va a fortalecer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es palabra viva. Es palabra viva. Y voy a avanzar. Palabra viva. Al desear la palabra, escuche bien, al deleitarnos en ella, entonces vamos a darnos cuenta que hay obstáculos que impiden entonces ese crecimiento en nuestra vida y en nuestra iglesia. Que hay obstáculos. Y cuando nosotros leemos estos pasajes, la lista de pecados que nosotros encontramos ahí es una lista de pecados relacional. Hay cosas que impiden el crecimiento de una iglesia. Hay algunas cosas que estropean nuestro apetito y nuestro crecimiento espiritual. Capítulo 2 de 1 de Pedro, verso 1 dice desechar. Ahí está el texto, desechar pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y maledicencia. Esta lista de pecados, hermanos, es una lista de pecados relacional. ¿Por qué? Todo se basa en el trato de unos a otros. Si usted lo ve, amados hermanos, aquí no está hablando de desechar el adulterio. No está trayendo ese tema.
No, todo esto son pecados relacionales. Y lo que nos está diciendo aquí es que la palabra desechar nos está diciendo que te quites. Es como cuando tú traes una ropa sucia. Es una palabra que te dice quítatela de una vez por todas. Es como cuando tú te quitas un traje que está sucio, que huele mal, que está hediondo. Esa es la idea que te está dando. El tiempo del verbo que Pedro usa aquí nos muestra que se trata de una acción enérgica, de una acción determinante. En otras palabras, desecha de una vez por todas esos pecados que están destruyendo, que están estropeando, que están minando tu apetito por la palabra de Dios. Porque todas esas cosas también llegarán a reflejarse en la iglesia y entonces nuestras iglesias no crecerán. Por eso es la necesidad. Por eso es que Pedro lo está mencionando. La lista de pecados es relacional. Todo tiene que ver con el trato uno con otros. Pecados que atentan contra el amor. ¿Por qué? Porque Él acaba de decir que Él ha purificado nuestras almas. De manera, amados hermanos, que ahora que formamos parte de la comunidad de los santos, necesitamos despojarnos de todas estas cosas. Y vean qué irónico, porque Él dice que desechemos todas estas cosas que son relacionales. ¿Y por qué afecta tu apetito espiritual? ¿Y por qué afecta el crecimiento de la iglesia? Porque, amados hermanos, si tú tienes problema con un hermano, tú no quieres ir a la palabra de Dios. ¿Sabes por qué no quieres ir a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios te dice que dejes tu ofrenda, vaya con ese hermano y arregle las cosas. Y entonces, como tú no quieres arreglar las cosas porque no quieres tener paz con el hermano, y entonces dices, no voy a ir a la palabra de Dios, y estropea tu apetito espiritual. Y de pronto, ¿por qué perjudica a la iglesia? Porque dices, no, es que ahí va a estar el hermano, mejor no voy. Mejor voy a ir allá a otra iglesia a ver cómo me va. Y resulta que en aquella iglesia me va peor y se desaniman y las personas se van. ¿Se da cuenta? Hermano, ¿por qué debemos quitarnos todas estas cosas? Porque estropean nuestro crecimiento. Porque estropean. Hermano, y ya lo mencionó en la exposición anterior, pero que bien, yo no se lo dije, pero la iglesia debe de hacer la diferencia. Allá el mundo tiene que ver que la iglesia aquí es unida. De que aquí no hay diferencia, de que no hay acepción de personas, de que no hay orgullo, no hay vanagloria, porque ese es el propósito principal al cual nos va a llevar estos pasajes y nos va a llevar Dios a tener la imagen y la semejanza de Cristo, a que se pueda ver reflejada en la iglesia que pertenecemos. Entonces, hermanos, así que Pedro dice que desechemos las envidias y toda maledicencia. Lean en casa todo el capítulo 1 de Primera de Pedro y ahí se va a dar cuenta de una lista de cosas que debemos de desechar. Incluso, hermanos, ¿sabe qué dice? Que desechemos la malicia. Y la malicia a la que Pedro se refiere no solamente es aquella malicia o aquella envidia, perdón, no es solamente aquella envidia que yo no pueda tener algo, sino aquella envidia que el hermano Coto no tenga lo que yo no puedo tener. Hermano, el corazón del hombre muchas veces es bien minado por este tipo de cosas. Y eso estropea el crecimiento espiritual. Imagínense, hermano, una ilustración, no está en la Biblia para que no la busquen. Imagínense cómo es el corazón del hombre. Imagínense. Dice que en cierta ocasión, no es bíblico, ya se lo dije, en cierta ocasión un hombre se encontró una lámpara mágica, explotó y salió el hombre y dijo, te voy a regalar un deseo. Solamente vas a tener un deseo. Y aquel hombre todo emocionado, que bien, un deseo, voy a ser millonario. Y entonces le dice el mago, pero mira, lo que tú desees a tu vecino se lo voy a duplicar. Entiéndeme, si tú me pides $1.000.000, tu vecino va a tener 2 millones. Y entonces aquel hombre dice, entonces si te pido una casa, mi vecino tendrá 2. Y si te pido un carro,
mi vecino tendrá 2. Entonces vino aquel hombre, ya sé que le voy a pedir. Deseo perder este ojo. ¿Sabe por qué? Porque el vecino iba a perder los 2. Aunque usted no lo crea, el corazón del hombre, de la humanidad, está así cuando se llena de envidia, cuando se llena de hipocresía, cuando se llena de malicia y se llena de engaño. Por eso, en estas cosas, iglesia, debemos de tener cuidado. Si no estamos creciendo, hermano, hagamos un autoexamen por persona, por hermanos, si estas cosas están aquí. Digamos, ¿qué nos está estancando? ¿Por qué llevamos 20 años y no crecemos? ¿Por qué llevamos 5 años y no vemos los avances que deberíamos de tener? Hermano, eso es muy importante que lo hagas. Y llévate esa duda en tu corazón porque si está en la palabra de Dios es porque, hermano, nos afectan. Eso, hermano, estas 3 cosas, lo que es el desear, lo que es el desear, lo que es el gozarnos, deleitarnos en la palabra y el desechar a nosotros nos va a llevar a un resultado. Y yo te pregunto, ¿cuál es el resultado que Dios quiere para la iglesia? Ya lo dije como 3 ocasiones en esa exposición. ¿Cuál es el resultado que Dios tenía en mente cuando nos salvó? Hermano, el resultado que Dios tenía en mente no es que fuéramos millonarios. No fue que humilláramos a la gente. No fue que se hiciera, no fue que tuviera muchas mansiones. Hermano, ¿sabe cuál fue el propósito por el cual Dios nos hizo? Hermano, ¿sabe cuál era el propósito que Dios tenía en mente? Pues, hermanos, era hacernos a la imagen de nuestro Señor Jesús. Por eso allá en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces preguntémonos, el mundo allá afuera, cuando pasa por tu congregación, mira la semejanza de Cristo reflejada en tu iglesia. Cuando vienen, ahora que tenemos muchas personas ahí, preguntémonos si nos miran reunidos, si nos miran adorando. Todas esas personas van a querer venir aquí porque miran a Jesús. Miran la imagen de Jesús reunida cada día que nos reunimos. Hermano, ese es el propósito de lo que Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Cuando deseamos, cuando nos deleitamos y desechamos todas estas cosas, es que el mundo pueda ver la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Hermano, ningún creyente puede darse el lujo de dejar de alimentarse. Ningún creyente. Por eso, hermano, si tú te quieres parecer a Jesús y quieres que tu iglesia sea madura y tu iglesia crezca, lo primero que hay que hacer es que debes desear, debes añorar, debes tener una intimidad con Dios, conocerle cada día más, deleitarte en su presencia, desechar las cosas que hay en tu corazón. Debes de hacerlo. No podemos, hermanos, darnos el lujo de alimentarnos solamente una vez por semana. Nadie en su sano juicio toma café una vez a la semana. Perdón, se alimenta una vez a la semana. Nadie. Hermano, el tiempo para buscar a Dios, el tiempo para leer de Dios, para aprender de Dios, hermano, lo podemos decir así, se hace. Hermano, el tiempo para buscar de Dios se hace. Entonces, hermanos, termino diciéndole que el propósito de Dios para la iglesia es que la imagen de Él pueda ser reflejada en tu congregación, en mi congregación, en donde yo pertenezco, en mi vida. Y termino diciéndote porque, como les dije, el tiempo nos apremia. Y hay muchos textos que me gustaría compartir, pero una vez que tengan el material, se los recomiendo que lo puedan leer porque sí nos va a ayudar mucho, muy práctico. Sí termino diciéndole, hermano, que vivimos en tiempos en los que gran parte de la educación se adquiere a través de los medios de comunicación. A través de los videos, a través de TikTok, a través de la computadora, a través de la tele. Y nuestros miembros
los santos, es ahí donde está creciendo. ¿Por qué? Porque hemos apartado la palabra de Dios. Es necesario entonces, es necesario que regresemos a la Escritura. Es imperativo que recuperemos la manera bíblica de educarnos por medio de la palabra. Que nos acerquemos a ella cada día, que hagamos un tiempo cada día para que podamos crecer y podamos contagiar a los demás. Necesitamos ver a Jesús en la palabra para crecer. Y ese crecimiento, hermano, venga a ser reflejado en la iglesia. Necesitamos ver a Cristo en la palabra para deleitarnos en ella, para crecer nuestra admiración por Él. Porque así, y solo así, hermano, es que seremos transformados de gloria en gloria, en la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.